todos. Muchas gracias por estar aquí, ¿no? Se tomaron ustedes el tiempo para recorrer desde donde hayan venido hasta acá. El tiempo que vamos a estar analizando este tema de las plusvalías, el tiempo que les tomará regresar a sus lugares de trabajo o a sus hogares, el riesgo de que nos toque una manifestación, un gasolinazo o alguna cosa aquí sobre esa forma, estamos amenazados, pero bueno. Me queda claro, la verdad, que pues hay un gran interés de todos los que están ustedes y presentes hoy aquí. Trataremos de que lo que vamos a estar compartiendo, conversando, forme un criterio respecto del tema de plusvalías, que se nos volvió un tema muy relevante en estos últimos, digamos, 30 días, porque aproximadamente empezó mucho en los medios a principios de diciembre. Mi objetivo realmente es quizá dar los elementos, no quizá, sino dar los elementos para que cada uno tenga su propia opinión respecto de este tema de plusvalías. Al final, si quieren, compartimos a lo mejor lo que podría ser mi conclusión respecto de plusvalías. Pero más que otra cosa, la verdad es que cada quien tenga los elementos de los aspectos positivos, negativos, que tendría el tema. No quiero yo de ninguna manera sesgar o establecer un juicio sobre el asunto, sino más bien compartir experiencias y investigación sobre el tema. La primera aclaración que resulta muy importante sobre este tema es que estamos hablando de un tema que está en curso. Lo vamos a ver, Liliana nos va en la segunda parte de este seminario a compartir cuál es el proceso que se ha seguido hasta ahorita, cuáles son los hechos en los que nos podemos apoyar para decir esto sí es cierto, y finalmente qué es lo que podemos esperar que siga. De alguna forma es una película que estamos viendo y opinando sobre ella a la mitad. Por las limitaciones que esto tiene, quiere decir que todavía el tema de plusvalías va a seguir un proceso, ¿no? Cuyo fin lo podemos prever, pero no lo conocemos ciertamente, ¿no? Ese sería quizá la primera aclaración sobre este tema. Nos encontramos desde principios de diciembre. Bueno, quizá me gustaría, pues, si podemos empezar con eso, porque bueno, ya ahorita Ernesto nos decía por qué nos interesó, quizá yo les comparto por qué me interesó el tema, o por qué lo retomé, este tema de que estudié una maestría en urbanismo. Dentro de la maestría en urbanismo, uno de los temas que se ven es la relación de la ciudad y las posibilidades y de dónde salen los recursos para que una ciudad pueda tener infraestructura para sus habitantes. Pero por ahí del 15 de septiembre del año pasado nos llegó el proyecto de constitución que fue presentado precisamente el 15 de septiembre por parte de un grupo de análisis hacia el jefe de gobierno. Y desde ahí el artículo 21 mencionaba el tema de la captura de plusvalías. Así. En aquel momento, vamos a decir el 18 de septiembre, el 20 de septiembre, me metí al Google, que es lo que hacemos muchas veces cuando queremos entender un tema, ¿no? Y puse captura de plusvalías en México. Y me aparecieron una bola de tesis, investigaciones, presentaciones, algunas de ellas, algunas cosas aquí están dentro de lo que vamos a ver, ¿no? Porque yo quería saber, a ver, qué hay de captura de plusvalías en México, y me encontré algunas cosas que les compartí. Pero les quiero decir, después, transcurrió el tiempo, no se hizo nada
digamos, escándalo, septiembre, octubre, noviembre, como que todos estábamos ciertamente poco informados de que ya había nacido en ese momento el tema que hoy nos trae por acá. A principios de diciembre, como iba a haber aquí en AMPI una junta para ver qué es, porque ya en diciembre empezó un poco a calentarse los medios, entonces me volví a meter a Google para ver capturas de plusvalías. Ya no encontraba las tesis, o sea, empezaron a aparecer noticias del Universal, de la jornada, de Reforma, de y otra página, y otra vez un montón de noticias, y nada, digamos, académico. Ya no encontraba yo el tema de captura de plusvalías en México, excepto artículos periodísticos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que de repente todos los medios empezaron a volcar su atención sobre el tema de las plusvalías. Y pues digamos que durante todo este tiempo no le hemos perdido, aunque es muy fácil perderle el hilo, como hemos estado viendo por noticias de los medios, pero nos hemos seguido manteniendo a ver qué es lo que está sucediendo con este tema en México. Y es lo que vamos a presentar aquí para su análisis por parte de ustedes. Pero me gustaría, si algunos de ustedes quieren compartirme qué es lo que los motivó a dedicar todas estas horas para estar por acá y dejar de hacer lo que sabemos. El tiempo es el principal activo de un profesional inmobiliario. ¿Por qué dedicaron a esto estas horas que estamos esperando? Yo creo que por toda la confusión que existe respecto a la información y sobre todo para apoyar a nuestros clientes, porque los mismos clientes están reclamando información, están pidiéndonos que les informemos porque nos ven a nosotros como una fuente de información confiable y que nosotros debemos saber qué está pasando. Entonces, básicamente para ayudar a nuestros clientes. Apoyo y orientación aquí. Así es. Okay. ¿Alguien más que quiera compartir algún motivo para dedicarle todas estas horas? Yo creo que el tema que está ahorita caliente y candente, que no nos los han cancelado, pero tampoco dicen que ya no lo van a hacer, lo de el impuesto de la plusvalía, como que eso nos inquieta a todos. Y realmente nos tiraría el negocio si ponen ese impuesto de la plusvalía, que todo se lo lleve el gobierno, ¿no? Okay. ¿Cómo funcionaría esto? Es algo muy importante, porque la gente, todos tienen miedo de que si pagan impuestos, pues no venden. Y ahora hay que estructurar las propiedades, los gastos de la propiedad, para que si vas a tener que pagar algún impuesto que tarde o temprano por lo visto nos los van a poner, pues tengas un documento que ampare que no todo es utilidad. Okay. Sí, lo voy a poner aquí, tercero hay una aparente también confusión sobre diferentes impuestos, ¿no? En ese sentido también los medios han hablado por una parte la regulación a través de la nueva Constitución, pero por el otro lado también por ahí los medios están sacando que esto ya es un hecho en la ley de vivienda. Okay. Entonces seguimos con la confusión, pero con esta parte de normativa, ¿no? ¿Cuál será lo bueno? Ok. Bueno, sí, les quiero decir, obviamente estos temas están dentro de lo que... Perdón, Pero claro. también, como ha habido tantas versiones y tanta información confusa, pues a mí me interesaba luego saber qué está pasando y con alguien experto, ¿no?, como usted, que nos oriente realmente cuál es la verdad de la noticia. Ok, ¿qué hay atrás de todo este debate que ha habido en los medios? Mira, yo pienso que el gobierno le está buscando, al fin y al cabo le está buscando para pagar impuestos. Ahorita ya quitó lo de la plusvalía, pero se fue sobre las inmobiliarias. Quisiera información cómo poder ayudar también a nuestros clientes para poder defenderlas. Podríamos decir que tenemos confusión entre los clientes propietarios inmobiliarios con los clientes desarrolladores.
Sí, Jacobo. Yo vine porque ya nos apura mucho la confusión de mis clientes, me apura mi confusión. Ok. Porque quisiera ponerlo en orden y tener más información. Bueno, al final de cuentas, creo que estos temas están dentro de lo que vamos a estar comentando ahorita. Ciertamente, y bueno, pues siempre yo reconozco el esfuerzo de venir, pero además la motivación, porque allá afuera hay un montón de profesionales inmobiliarios o de asesores o de vendedores de casas que no tienen esa misma preocupación. Entonces siempre estar en un auditorio como este me queda claro, ¿sí?, que estoy hablando ante un grupo muy selecto a los que les interesa y tienen un motivo para estar aquí, que puede ser desde luego uno en lo personal, entender qué relajo se trae el gobierno de la ciudad y los diferentes órganos que están participando en esto, por uno mismo, por entenderlo, pero a la vez, como decía, la preocupación por nuestros clientes, ¿no? Al final de cuentas somos prestadores de servicios y estar aquí es estar preocupado por poder otorgar un mejor servicio, ¿no? Entonces, pues, obviamente, empezando con el tema, nos encontramos con un montón de información